Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien acá en el próximo video reflectivo de estas reflexiones un poco salidas de tono que a veces hacemos. Y nada, aquí en el mismo árbol que saludamos hace ya casi un mes y incluso hasta las cortezas suelen caerse lento. Los árboles tienen una gran longevidad. No que un humano pudiera vivir lo mismo que un árbol, pero sí que pudiera apreciar la belleza de ellos. Hoy voy a una reflexión muy sencilla sobre la ciencia ficción y es: la realidad supera la ficción. Este ha sido un mandato muy conocido, muy popularizado, el de la realidad supera la ficción, pero es que realmente es así. La realidad a veces suele ser mucho más sórdida, mucho más oscura, mucho más fuerte que la misma ficción. A veces vemos una película que obviamente es producto de la imaginación, por eso se llama ficción, por eso a veces la gente dice, ay, qué cosa tan ficti, planetas, naves. Pues sí, obviamente las películas son producto de una idea, son producto de la imaginación, pero no significa que la realidad sea mejor. Entonces, cuando uno dice que la realidad supera la ficción, es sin duda alguna que el mundo real suele ser a veces más oscuro y más aterrizado que la misma película o que la misma historia de ficción que podamos estar viendo. Un ejemplo de eso es, digamos, por ejemplo, Rambo. Unas películas de acción de este mercenario famoso de los años 80, o de Freddy Krueger, que fue un ícono del terror en los años 80 para los que crecimos en esa época. Pero entonces, personajes producto de la ficción, nos ponemos a pensar, basado en que la realidad supera la ficción, vemos que podemos estar seguros que en la vida real hay Freddy Kruegers y hay Rambos. Es decir, de hecho, la ciencia ficción muchas veces suele ser un reflejo de la realidad. En pocas palabras, todo lo que ocurre en la ciencia ficción ya ha ocurrido de algún modo en la vida real. Entonces, cuando vemos historias de psicópatas como Jason, como Freddy Krueger, el de Halloween, como Ash, en fin, como muchos de estos íconos del terror, sepa usted que en la vida real hay seres todavía peores. Y si decimos que la realidad supera la ficción, entonces todo ícono que encontremos en el mundo de las películas tiene su contraparte en el mundo real. Vemos, por ejemplo, personajes, y hablemos del mal, como Darth Vader. Obviamente en la vida real no vamos a encontrar a alguien con superpoderes y con una espada láser, aunque no sabemos. Todo es posible. Yo soy de los que cree que todo lo que el ser humano puede imaginar es posible. Brujas, seres de otros mundos, todo es posible. Y en un escenario en el que todo es posible, pues todo puede ocurrir. Entonces, personajes como Darth Vader, así, que asolaron cientos de planetas, que cometieron cientos de crímenes, tendrán su reflejo en la vida real. Incluso en historias como Rambo, uno ve en internet leyendas y comentarios en foros de que efectivamente en la guerra de Vietnam e incluso en la Segunda Guerra Mundial hubo su Rambo. Hubo soldados con entrenamiento militar exclusivamente para cumplir su misión, para matar. Entonces Rambo vendría siendo nada más que un reflejo de aquello que en la realidad ya ha transcurrido. Y si nos ponemos a pensar que la realidad supera la ficción, entonces da un poco de miedo en saber que todo lo que ha ocurrido en las películas ya ha ocurrido en la realidad o está presto a ocurrir. Demos otro ejemplo de películas como Terminator. Hasta ahora y por ahora no hemos tenido la invasión de una inteligencia artificial, pero nada nos dice que en el futuro aquello que suene o se vea muy fantasioso no pueda ocurrir. Incluso algo tan absurdo como una invasión zombie puede ser que ocurra basado en el precepto, en un mundo y en un universo donde el precepto que la realidad supera la ficción existe y es válido, y el precepto de que todo es posible puede ocurrir, pues entonces cualquier cosa que el ser humano sea capaz de imaginar está presta a ocurrir en algún momento. Hay ejemplos un poco aterradores y aquí es donde yo les dejo la reflexión más profunda, la reflexión de la reflexión, y es películas como V de Venganza o V de Vendetta. En esas películas, y quienes hayan visto la película en sí mismo, en ese tipo de películas posapocalípticas, pero en esta en concreto, ocurre algo en la trama
que mata a muchas personas. Ese algo es el que le permite a ese poder dictatorial tomar el control, y pues quienes hayan visto la película en sí sabrán de qué les hablo. Ahora, esa película es de hace muchos años, no recuerdo el año exacto, pero si nos transportamos en el tiempo al 2020, no quiero dar detalles, pero todos sabemos qué ocurrió, y es prácticamente un calco, una emulación de lo que ocurrió en V de Vendetta. Entonces, si nosotros desde la realidad, desde lo que decimos que es el mundo real, nos inspiramos para crear películas, pues a veces las películas y la ficción inspiran la realidad. Y mucha de la tecnología fantasiosa de películas de ciencia ficción como Star Wars, que yo amo esas películas de planetas y de naves, pues mucha de la tecnología ficcionaria que se ve ahí ha inspirado la realidad. Entonces la realidad inspira la ficción inspira la realidad. Y aunque pudiéramos inspirarnos en cosas buenas, también se inspiran en cosas malas. Vaya uno a saber quién en el 2019 se inspiró en V de Vendetta para hacer realidad lo que terminó ocurriendo en todo el mundo entero. Lo bonito de las películas es que cuando prendes el televisor y ves una película de zombies o de lo que sea, la disfrutas y te tranquilizas sabiendo que toda la trama ocurre es en el televisor. Nada del televisor va a saltar y te va a atacar. Pero en la reflexión, y con esto termino, en la reflexión en la que llegamos a entender que la realidad supera la ficción, que la ficción inspira la realidad y viceversa, entonces mucho de lo que ocurre en esas películas puede ocurrir en la vida real. Películas como El Conjuro, películas como El Exorcista ocurrieron en la vida real. Entonces, la ciencia ficción es disfrutable hasta cuando vemos que no traspase las fronteras de la ficción, pero cuando traspasa las fronteras de la imaginación y se materializa en el mundo real, ahí resulta la ruptura de un gran paradigma que tiene el ser humano, y es eso que yo imagino que se va a hacer realidad. Pues resulta que a veces el poder de la mente y de la imaginación resulta materializando aquello que creemos que no va a suceder. Bueno, con esta reflexión termino en que la realidad supera la ficción, pero eso no debe asustarnos, porque así como se materializa lo malo, también se puede materializar lo bueno. También podemos ser capaces de imaginar un futuro con alguien que queremos. Podemos ser capaces de imaginar una vida mejor si la que tenemos no nos gusta. Y si nuestra realidad en el multiverso, si nuestra realidad no nos gusta, tenemos acá en la mente el poder de transformarla, el poder de materializar todo aquello que queremos. O bueno, no todo aquello que queremos, pero sí lo más importante. Entonces, si la realidad no nos gusta, podemos transportarnos a mundos de la imaginación, y no crean que a veces pasa. Conozco muchos casos, uno en particular, de una chica que creció abandonada, huérfana, sufrió una vida muy terrible y siempre duró años y años imaginando una vida con un esposo, con unos hijos, en la imaginación, en el terreno de la ficción. Y oh sorpresa, que desde sus 10 años hasta sus 40, o sea que le tomó al cerebro 30 años materializarlo, a sus 40 todo se configuró para que se diera casi en exactitud aquella vida familiar que ella había imaginado. Nunca subestimemos el poder que tiene la mente de materializar aquello que imaginamos. Si hay una frase que dice cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad, yo diría más bien cuidado con lo que imaginas porque se puede materializar. Un abrazo para todos y hasta pronto.